Este es el diario de la República del día de hoy, que hacíamos referencia en el primer bloque. En nota de tapa, entrevista con el ministro de Salud. Nosotros nos hacemos eco acerca de esta fuerte inversión en el ámbito de la salud. La provincia ya invirtió 300 millones en salud. Como les decía, en el segundo semestre del año se invertirán la misma cifra, 300 millones más, para completar en el 2016 600 millones de pesos en salud. Y en el primer bloque, esto lo dejo acá, disculpen doctores, pero bueno, necesito un poco de espacio. Estamos con el ministro, que lo incorporamos aquí al centro de nuestro estudio para que nos hable del departamento que nos quedaba. En el primer bloque hablamos desde la periferia al centro, ya contamos todo lo que se viene para la provincia. Y bueno, lo invitamos a usted a que se presente con el departamento Juan Martín de Pueyrredón. ¿Qué es lo que se viene en el ámbito de la salud, ministro? Bueno, efectivamente, en el departamento Juan Martín de Pueyrredón, donde tenemos el hospital de mayor complejidad de la provincia, que es el Hospital San Luis, recordemos que tenemos los siguientes hospitales de día: el hospital del Norte, el Hospital del Sur, el Hospital del Oeste, el Hospital del Cerro de la Cruz, el Hospital de Juan Acoslay y el Hospital Becker de La Punta. Estos hospitales que ustedes los ven nucleados, nada más y nada menos que en un polo, ¿bien? Es donde está el conglomerado de lo que es la salud de mayor complejidad en la provincia de San Luis. Hemos comenzado, y esto es un anuncio del día de la fecha, hemos comenzado en el día de hoy, hemos abierto el CERPRE, donde vamos a tener 10 camas para pacientes con enfermedad respiratoria, de los pacientes adultos, ya que teníamos colapsado el sector de clínica médica y teníamos también colapsado el shock room, que es el área de urgencia médica. Bien, estamos trabajando en el proyecto de digitalización de imágenes radiográficas. Ya tenemos digitalizadas las tomografías y la resonancia, ahora vamos a la digitalización de imágenes radiográficas, que es lo que hemos trabajado en esta semana que pasó. Y estamos trabajando ahora en lo que es un paso final que nos está quedando en materia de equipamiento para la apertura de lo que es la obra de ampliación del Hospital del Oeste. El Hospital del Oeste, en una zona muy importante de nuestra provincia, de nuestra capital, perdón. El Hospital del Oeste ha tenido una remodelación, se ha abierto un shock room justamente y un área de asistencia de guardia. Bueno, estamos trabajando ahora en lo que va a ser el equipamiento para ya la apertura y la puesta en funcionamiento de lo que es el nuevo hospital. Asimismo, estamos trabajando con el Hospital del Norte. Logramos poner en funcionamiento, esto era una cuestión que nos encontramos también en la gestión después de un año sin diagnóstico por imagen, sin radiología, el Hospital del Cerro de la Cruz, donde los pacientes del Cerro de la Cruz iban a hacer la placa radiográfica a la maternidad Teresita Baigorria. Bueno, eso hoy ya no ocurre más. El equipo está en funcionamiento, está optimizado y el paciente que es asistido en el hospital puede hacerse justamente nada más y nada menos un diagnóstico tan sencillo y tan necesario como es ahora con las enfermedades respiratorias. Lo mismo está ocurriendo con un trabajo muy importante que está haciendo el Hospital de Juan Acoslay, verdaderamente con el trabajo no solo de la Residencia de Medicina General, sino de todo su equipo de trabajo, y esto mismo para el Hospital Becker de La Punta. En esto armamos un sinfín de situaciones sanitarias de conglomerado, más 22 centros de atención primaria. 22 centros de atención primaria que están previstas ingresar en el plan de remodelación, algunos de ellos para lograr la regionalización. Lo que la gente ve con puntos rojos que están en conglomerado, lo que buscamos es regionalizarlos y poder tener infraestructura adecuada para la atención de nada más y nada menos los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Ahí incorporamos a los diabéticos, a los hipertensos, pero tener algo muy sensible, que es que en estos lugares se pueda resolver la patología, como lo veremos después en materia de lo que va a ser la red perinatal, que está en otro de los bloques, y cómo vamos a trabajar conectados todo el sistema de salud público y privado de la provincia. Entonces, no solo cuestiones de estructura, hay cuestiones que están trabajándose desde este momento. Por ejemplo, en convenios con penitenciaría estamos trabajando en la pintura del Hospital San Luis. ¿Bien? En convenios con la penitenciaría estamos trabajando en materia de lo que va a ser trabajo de los arreglos
que tienen la necesidad de nuestras camas del hospital. Y ya hemos finalizado y estamos próximos a la entrega del convenio con el municipio de Estancia Grande y el Ministerio de Desarrollo Social de las sábanas que van a dotar a cada una de las nada más y nada menos 702 camas que tenemos en toda la provincia. Bien, vamos a hablar, vamos a profundizar sobre esos datos, sobre la falta de insumos, el equipamiento en breve. Seguramente sí, porque lo hemos invitado a quien es el jefe del programa de medicamentos e insumos del Ministerio. Bien, estamos ahora con Pablo Quintero, farmacéutico. Lo invitamos al ministro que se siente, ya puede descansar, ya lo dejamos, rindió bien. La nota después se la vamos a dar al finalizar el programa, pero algunos de los datos que salen publicados hoy en el Diario de la República: 300 millones en el segundo semestre, más de estos 300 para llegar a 600 millones de pesos en salud en el 2016. 46 millones en mejoras y ampliaciones, 44 millones en remedios, 15 millones en ambulancias y unidades de terapia intensiva neonatal, 6 millones en insumos odontológicos. Nos decía la semana pasada el ministro que hacía 4 años que no se invertía en insumos odontológicos, ahora van a llegar 6 millones. 6 millones en ropa de quirófano y cirugía y 1,5 millones en catéteres, ¿no? Ahora quiero tocar un poco el tema acerca de los mitos que quizás puede llegar a haber en la falta de insumos en el hospital, la falta de equipamiento. Usted me hablaba de sábanas, hay muchos rumores, siempre hay mitos como diciendo, bueno, que los hospitales piden cuando va alguien a internarse que lleven la sábana, que lleven la frazada. No sé quién quiere responderme un poco acerca de esta inquietud. Yo voy a agregar 2 cosas y le voy a dar paso a Pablo para que profundice en algunas cuestiones que estamos trabajando mancomunadamente, lo que es el emprolijamiento de lo que es la distribución del medicamento y de los insumos. Primero, para toda la población, en el hospital, en ningún hospital, en ningún centro de salud de la provincia de San Luis, ningún paciente debe pagar absolutamente nada, absolutamente nada. Ni bonos contribución, ni ayudas, absolutamente nada. ¿Bien? Primer concepto. Segundo concepto, la asistencia del sector público, tal como lo indica la Constitución, es gratuita y tiene como fin nada más y nada menos que no solo prevenir, sino también asistir, curar y rehabilitar al paciente. Entonces, con esto de que me piden tal cosa para algún trámite o en su defecto me están pidiendo que lleve porque no hay, existen los insumos suficientes, bien, con la finalidad de lo que acabo de mencionar, porque vamos a tener nada más y nada menos que cerca de 150 juegos de sábanas que no los queremos tener guardados o guardados en depósito como lo hemos tenido. Eso es lo que queremos distribuir y eso existe y está. Bien, esto quería aclarar porque es muy importante para toda la población. La asistencia en el sector público es gratuita. Bien. Vamos ahora a hablar con Quintero, que se sumó acá a la mesa. ¿Están todos los medicamentos en los hospitales de la provincia? Cuando nosotros asumimos, el 10 de diciembre, se encontró con un panorama prácticamente de vaciamiento de insumos en los hospitales. Lo invito a que se acerque un poquito más al micrófono, se ponga más cómodo. Bien. Ahí estamos. De vaciamiento, digamos, de insumos en los hospitales, para lo cual prácticamente en el primer trimestre se ejecutó prácticamente el 100% de la partida presupuestaria a través de licitaciones públicas que ya se ejecutaron y otras están por ejecutarse para tener un abastecimiento normal en los hospitales. Bien. Yo lo interrumpí, pero me decía que se había encontrado con una situación entonces que era una herencia bastante pesada. De vaciamiento, digamos, en cuanto a el abastecimiento, digamos, de insumos en los hospitales. ¿Faltan algunos otros insumos aparte de medicamentos? Nosotros, digamos, abastecemos desde el programa no solamente medicamentos, sino también todo lo que es el material descartable, los insumos odontológicos y también la ropa de quirófano, como bien lo decías, licitaciones de ropa que se hicieron por 6 millones de pesos, igualmente los insumos odontológicos por otros 6 millones de pesos y medicamentos por 44. La semana pasada, ministro, tiró un dato abrumador, luego lo levantaron muchos medios de comunicación con respecto a medicamentos vencidos que se encontraron en el subsuelo de la obra social de la provincia de San Luis, ¿no? Efectivamente, justamente en el día de mañana se está haciendo ya el relevamiento final mediante
todos los pasos administrativos y formales, sumado a las cuestiones que nos han dado direccionamiento desde distintas áreas del gobierno de la provincia. No vamos a hablar de decomiso porque no es la palabra adecuada, y esto debo corregirme, sino que estos medicamentos van a ser retirados e incinerados. Pero también hay un dato más que hay que darle a la población. Nos hemos encontrado con algún stock en materia de información que seguimos recaudando día a día en este formato de la auditoría y del control, como recién lo hablaba Pablo Quintero. Disculpe que lo interrumpa, y esto quizás está bueno para poder aclararlo, porque hubo algunos comentarios como diciendo, bueno, pero recién ahora se dieron cuenta, pero si hablamos de un trabajo serio lleva su tiempo, imagino. Y totalmente, porque imagínese que un medicamento tiene un lote, tiene una fecha de elaboración, tiene una fecha de vencimiento. Es decir, cada producto que nosotros consumimos y que tiene regulación por parte del ANMAT, los medicamentos forman parte de esto. Muchos de estos medicamentos están trazados, es decir, tienen trazabilidad. Va desde quien lo elabora hasta quien lo consume. Entonces, en todo ese proceso hay una cadena de responsabilidades, hay una cadena de nada más y nada menos que de control, porque hay un programa, y esto no es una cuestión que comienza en este año, sino comienza años anteriores. Hay un programa de la Organización Panamericana de la Salud destinado nada más y nada menos que a hablar sobre lo que es el medicamento, y lo que es el medicamento, mucha gente utiliza la palabra trucho, ¿bien? Para que se entienda. Lo que es el medicamento no auténtico. Hay programas destinados a esto. Indudablemente que desde el Ministerio de Salud la política es tendiente a esto, no solo a garantizar que el medicamento que llega es de calidad, a garantizar que el medicamento que le debe llegar a los pacientes debe llegar a los pacientes, y lo otro es que sumado a esto que encontramos mediante esta auditoría, también nos han pasado un listado de medicamentos que estarían dentro del stock de oncológicos, también vencidos con fotografía. Han llegado a mis manos, esto hace nada más y nada menos que 72 horas atrás, y estamos controlando si esta información verdaderamente es así, a los efectos de dar el procedimiento adecuado, que va a ser el mismo tratamiento. Estamos hablando de algo muy sensible y muy importante, porque si nosotros recordamos, hay historia en nuestro país donde por situaciones de adulteración, de medicamentos adulterados, hay personas que estuvieron y están en este momento presas, porque es una cuestión no solo sensible, sino necesaria. Yo no puedo utilizar un medicamento que indudablemente no va a tener ningún efecto en una persona. No, estamos hablando material oncológico vencido. Sí, material oncológico vencido. Y cuando hablamos de oncológico hablamos de quimioterapia. Y por eso estamos pensando en el Banco Provincial de Medicamentos Oncológicos, para que esto no vuelva a ocurrir. Porque esto que nosotros detectamos, no es que uno, después de 2 o 3 años, uno tiene que pensar en que esto puede volver a ocurrir. Bajo ningún aspecto. Se auditó, se detectó, se corrige y nunca más tiene que volver a pasar. Esté yo de ministro o quien fuere, nunca más puede volver a pasar esto. Porque acá hay gente que lamentablemente no recibió absolutamente la medicación en tiempo y forma. Y sería... Gente que está esperando 3 meses, puede llegar a estar esperando para que también se le dé el medicamento. Un tiempo aproximado al que usted está haciendo referencia. Un tiempo aproximado. Por eso nosotros incluimos dentro de nuestra estructura a la obra social. Porque consideramos que todos los puntanos tenemos el mismo derecho. Todos tenemos el mismo derecho. No uno el incluir salud, otro el que ingresa por ayuda social, otro el que tiene DOCEP. No, todos el mismo derecho. Por eso vamos a proyectar el Banco de Medicamentos Oncológicos para que esté en la provincia y se suministre a los pacientes, en este caso oncológicos, que necesitan el tratamiento oportuno y de calidad. Oportuno y de calidad. Por eso un proyecto sin igual también, ¿no? Por lo menos en la Argentina. No tenemos otro antecedente que nuclee a semejante población
el pensamiento de este miramiento del banco. No solo este, sino el banco de prótesis y el banco de medicamentos de alto costo, donde entran enfermedades que son menos frecuentes, que se llaman de baja incidencia, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, y que esté en estoqueo y que tenga triple control. ¿Qué significa esto? Control de quien gane la provisión y el proyecto, control del jefe de programa y control del Ministerio de Salud. No tenemos que volver a hablar de vencidos. No tenemos que volver a hablar de vencidos. Porque cuando hablamos de vencidos, hablamos de incinerar. Y cuando hablamos de incinerar, hablamos de dinero y hablamos de tirar. Y ese es el punto. Y día tras día... Y hablamos de gente que estuvo esperando y que no lo tuvo. Pero lo más sensible es que el paciente, para curarse, necesita de un medicamento. Sí, clarísimo. No importa cuál fuere. Un jarabe de ibuprofeno que se produce en la provincia de San Luis, en Laboratorios Puntano, es un medicamento y tiene la misma importancia que una amoxicilina o que un medicamento oncológico que es aún más sensible. Nada más y nada menos hablando de quimioterapia. Entonces, no nos olvidemos de que los tratamientos y nada más y nada menos la sensibilidad que uno debe tener en torno a esto es para los pacientes. Le doy un dato más, que esto es importante en la infraestructura del Hospital San Luis. ¿Cuántas bombas de infusión? La bomba de infusión uno conecta al paciente, el suero, sí, con una bomba para que regule el goteo del fármaco, que es, en este caso, la droga, para hacer quimioterapia. Vamos a compartir unos informes en breve y justamente hay un testimonio de una paciente que está con el suero. Exacto. Una bomba y media funcionaba. No podemos hablar de una bomba y media, tenemos que hablar de una sola. ¿Cuántos sillones tiene el oncológico? 15 para hacer quimio. ¿Y cuántas camas? 2. Es decir, tenemos 17 unidades para hacer quimioterapia. Hoy tenemos 17 bombas de infusión nuevas en el hospital para que los pacientes que van y se hacen la quimioterapia en nuestro hospital, que son muchísimos, tengan justamente la tecnología apropiada y reciban el tratamiento adecuadamente. Bien. Me hablaba de medicamentos, me hablaba de Laboratorios Puntanos. Quiero preguntarle a Quintero cómo colabora Laboratorios Puntanos con el Ministerio. Trabajamos conjuntamente con ellos, con el aprovisionamiento del medicamento. Ellos nos cubren en gran medida un gran porcentaje de lo que utilizamos, digamos, en la clínica médica, en los hospitales, y con una proyección siempre hacia adelante con ellos, pero muy bien. Muy bien. Bueno, ¿algo que quiera aportar acerca del trabajo de Laboratorios Puntanos? Tenemos un convenio firmado con Laboratorios Puntano. Laboratorio Puntano tiene un vademecum que por decisión del gobernador, y esto me parece algo muy importante. Que el gobernador dijo no pueden faltar los medicamentos, fue una orden imperativa. Y principalmente para el grupo vulnerable de los adultos mayores. Hablamos siempre de los niños y de los adultos, ¿no? Que son los grupos vulnerables, son los que más se enferman incluso. Entonces, adecuar el vademecum para tener nada más y nada menos que las drogas, las monodrogas, ¿sí? Que puedan dar resolución a los problemas que cada una de estas poblaciones tiene. Aclarando algo que es no menor, 486 monodrogas tiene nuestro vademecum que depende justamente del programa que dirige Pablo Quintero. 486 monodrogas. Y vamos a ampliarlo a los 500, sumando aquellos productos generalmente de ambulatorio que no se incluyen. Y en esto estamos hablando de ir un poquito más allá en materia de asma, en materia de EPOC, que queremos cubrir a esta población. Bien, nos vamos a ir a una pausa, ya vamos a seguir con este tema, estamos hablando de la salud en San Luis y la gente de prensa del ministro quiso colaborar con algunos medios de comunicación, redes sociales y todo para comunicarse con el ministro, porque la semana pasada hubo muchos llamados telefónicos, ¿no? Profesionales de la salud que querían contactarse con el ministro, si bien él nos recalcó que estaban las puertas abiertas de su despacho, también la gente de prensa quiso colaborar con nosotros y pasar sus medios de comunicación, las redes sociales, maneras de contactarse, ¿no? En el siglo XXI, el ministro 2.0 que tenemos de salud, y ya vamos a hablar en el bloque que viene de la red perinatal que tiene que ver un poco también con la tecnología, ¿no? Ya volvemos
Quédese, en el próximo bloque tenemos informes, vamos a hablar de la red perinatal, vamos a hablar de la maternidad de San Luis y ahí vamos a darle los contactos para que usted pueda comunicarse con el ministro de Salud. Estamos en vivo hasta las 10:30 de la noche. Quédese, ya volvemos con mucho más.